Si alguien del público tiene alguna pregunta, se puede acercar a los micrófonos que están en medio de los pasillos. Hola, buenos días. Adelante, doctor Alex. Gracias. Mi pregunta es para el doctor Montañ. Sabemos que la sarcopenia es ampliamente prevalente en los pacientes con cirrosis y la rehabilitación puede tardar un par de semanas. ¿Qué evidencia existe sobre, pues ante la presencia de estas entidades, priorizar a los pacientes para trasplante hepático o inclusive para descartarlos para un probable trasplante? Sí, la pregunta que hace es muy importante. La evidencia es relativamente pobre, pero actualmente lo que se recomienda de acuerdo a las guías de sarcopenia y a las guías de fragilidad es que si el paciente tiene sarcopenia que es leve o moderada o fragilidad leve o moderada, lo que se puede hacer es darle prácticamente el manejo de manera ambulatoria con apoyo nutricional y con un programa de ejercicio y seguirlos vigilando. Si el paciente tiene sarcopenia severa o fragilidad severa, entonces ese paciente, si se considera que no tiene otra contraindicación para trasplante, vale la pena de hecho considerar admitirlo al hospital, darle un apoyo nutricional muy adecuado. Si la ingesta calórica no es suficiente y proteica no es suficiente, con apoyo de sondas enterales y con fisioterapia en el hospital, y volver a reevaluarlo en un lapso que va de 4 a 6 semanas. Si existe mejoría, ese paciente puede considerarse candidato a trasplante. Si no existe mejoría, probablemente el trasplante sería fútil y el paciente va a tener un desenlace negativo después del trasplante. Sin embargo, actualmente existen estudios en donde se están tratando de determinar cuáles son los puntos de corte para decir que esa línea ya se pasó y que el trasplante no va a ser de beneficio. Actualmente sabemos que el paciente que tiene sarcopenia después del trasplante, la mayoría no se va a mejorar de la sarcopenia. Sin embargo, eso no tiene un impacto negativo en cuanto a la sobrevida del injerto y del paciente. Pero si el paciente prácticamente está postrado en cama, si el paciente tiene una sarcopenia que se define como severa por abajo del quintil más bajo o la percentila más baja, ese paciente normalmente va a tener un desenlace negativo, pero necesitamos mejores puntos de corte y algo importante también de acuerdo a la población que estudiamos, porque la mayoría de los resultados son para pacientes de origen caucásico. Necesitamos información en pacientes mexicanos. Muchas gracias. Sí. Adelante. Sí, yo quería hacer una pregunta a la doctora Fátima de la Higuera. Es un poco especulativa, pero recientemente se ha comunicado que el uso de rifaximina se asocia a resistencias a daptomicina, que es un fármaco que se utiliza en la infección por enterococo faecium resistente. ¿Crees que este hallazgo va a hacer que la rifaximina no la podamos utilizar en hepatología o no? Quería que especularas un poco. Es una pregunta compleja. Sí, muchas gracias, doctor Crespo, por la pregunta. Realmente con rifaximina la experiencia tanto en encefalopatía hepática como quizá a más largo plazo y por más tiempo en síndrome de intestino irritable, hasta ahora teníamos muy buenos resultados porque era un fármaco que tenía bajo potencial de resistencia. Entonces yo creo que aquí, como todo antibiótico, comenzamos a ver estos reportes en los cuales yo creo que la precaución es, definitivamente lo tenemos que seguir utilizando. A mí la preocupación que me quedaría sería a largo plazo o en profilaxis, porque lo hemos visto con otras profilaxis, por ejemplo en norfloxacino, que utilizábamos antes mucho para profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea. En Estados Unidos ya no se comercializa, ya no se consigue. Entonces, de repente en este tema de utilizarlo a largo plazo, particularmente en el terreno de las profilaxis, es en donde creo que la precaución debe ser siempre estar al pendiente de las resistencias.
Sí, voy a hacer otra pregunta a la mesa, es una pregunta también especulativa. Dado que ahora la hipertensión portal clínicamente significativa se puede diagnosticar con relativa facilidad, con técnicas no invasivas o con endopatología, con endoscopia, y que tanto la endoscopia como los marcadores no invasivos, sobre todo la histografía, se puede repetir con mucha frecuencia, ¿cuándo está indicada la práctica de una hemodinámica para medir la presión portal? ¿Hay alguna indicación clínica o ya solo queda en el terreno de la investigación? Para el que quiera contestar. Sí, muchas gracias. Hasta el momento la utilidad del cateterismo transyugular para estimación de presión está prácticamente definido como para pacientes para ensayos clínicos. Es impráctico desde el punto de vista costo-beneficio el estar haciendo monitoreo a los pacientes con cateterismo. Habrá que buscar alguna otra forma que sea igual de precisa que el cateterismo para hacerlo de manera cotidiana. Y yo creo que lo interesante aquí es perfilar cuál es la población específica que se puede beneficiar de estarles buscando de forma temprana la presión portal. Pero hasta ahorita todo sería para fines de investigación nada más. Sí, gracias por la pregunta. Yo concuerdo con el doctor López. Yo creo que ahorita la cuestión es para aquel paciente que, por ejemplo, en nuestro centro que una biopsia hepática y que es más seguro hacerlo de manera transyugular. Obviamente a ese paciente le podemos hacer la medición del gradiente de presión y tomar la biopsia al mismo momento. Obviamente para el paciente que es candidato para un TIPS, porque podemos hacer la medición y ver que tenga un gradiente que se va a beneficiar de un TIPS. Pero la otra cuestión es definitivamente para estudios de investigación, porque es un excelente marcador de pronóstico, sin embargo es invasivo y es poco accesible en la práctica clínica. Entonces creo que esos serían los principales escenarios. Felicitaciones a todos por sus excelentes presentaciones. Fátima, ¿cuál es el estatus actual de la terapia enfocada a la microbiota en la encefalopatía? Concretamente, el trasplante de microbiota fecal. El doctor Vallash ha demostrado buenos resultados con esta terapia. Y bueno, ya sabemos que los probióticos están en toda el área de la gastroenterología. ¿Cuál es el estatus de los probióticos en el manejo de la encefalopatía hepática? Sí, muchas gracias, doctor Valdovinos. Todavía nos falta evidencia. Es bien cierto que el doctor Vallash tiene estudios interesantes en trasplante de microbiota, pero todavía son estudios con tamaño de muestra pequeño y realmente no hay otros grupos que lo hayan validado. Él es el que más lo está estudiando. Pero esa es una estrategia muy prometedora y algunos probióticos que acá en los foros de gastro siempre se nos recuerda mucho. Recuerda que los probióticos tienen que ser cepa específicos. Hay algunos que sí se han estudiado sobre todo en el terreno de la encefalopatía hepática mínima, pero volvemos a lo mismo. Cuando uno revisa los estudios, son estudios piloto, de etiqueta abierta, con pocos pacientes, que no han sido validados por otros grupos, entonces todavía no los podemos recomendar. Y yo creo que ahí lo que nos falta es que más grupos se sumen a explorarlos. Yo les veo mucho potencial a los probióticos en el terreno de encefalopatía hepática mínima. Faltan estudios también, por ejemplo, de aminoácidos de cadena ramificada que nos dicen podrían funcionar, pero falta sumar más evidencia. Pero definitivamente modular la microbiota es una de las estrategias a donde ve el futuro de encaminado en encefalopatía. O sea, es un terreno muy prometedor, pero se tiene que seguir explorando. Sí, muy buen día. Esta pregunta sería para Aldo. No sé si alguien de la mesa la quisiera contestar, y es con respecto a la albúmina. Sin duda que en cirrosis la hipoalbuminemia es un problema de síntesis, y bueno, las albúminas ionizadas que nos mostró Aldo. ¿Cómo nos explicaríamos que estarle aplicando albúmina intravenosa a un paciente de manera crónica, debo de esperar que los niveles de albúmina sérica
suban. ¿Se recompensa la función hepática? ¿Mejora el proceso inflamatorio? ¿O va esto de la mano con mejoría en la nutrición y en otros parámetros, el carvedilol, que nos recompensa la función hepática? No sé, es una pregunta que no sé si hay respuesta. Sí, no, una pregunta muy interesante, mucho gusto en saludarte. Yo creo que hasta el momento yo compartiría la opinión con el doctor Aldo Torre que hay indicaciones muy claras para el uso de albúmina en la práctica clínica, como puede ser aquel paciente que tiene peritonitis bacteriana espontánea, aquel paciente que tiene lesión renal aguda o aquel paciente que tiene una paracentesis de grandes volúmenes. Esas son indicaciones totalmente. Sin embargo, ya existen estudios que han demostrado que el uso intermitente de albúmina en pacientes que tienen hipoalbuminemia parecen asociarse con un beneficio en la disminución del riesgo, pero también hay algunos estudios que han demostrado que aumenta el riesgo de complicaciones pulmonares. Entonces, yo creo que va a ser específicamente en el paciente que está teniendo ya descompensación, que tiene niveles bajos de albúmina y que una vez que hemos corregido todo lo que podríamos corregir y que el paciente, por ejemplo, a pesar de tener un apoyo nutricional apropiado, sigue teniendo hipoalbuminemia y descompensación, ese es el paciente en el que lo podemos considerar. Lo que hacemos en la Universidad de Alberta es que los mandamos a un centro de ambulatorio en donde el paciente puede llegar, recibir la cantidad de albúmina que normalmente va de 50 a 75 gramos por sesión de manera bisemanal. Y sí hemos visto alguna mejoría en esos pacientes, pero son pacientes muy seleccionados. Y algo que sí me gusta enfatizar es que independientemente de lo que hagamos, lo más importante en el manejo de estos pacientes es detener el factor que está causando el daño hepático. Esto es, si el paciente tiene hepatitis viral, si no tratamos la hepatitis viral es muy difícil que vaya a mejorar. Si el paciente continúa con ingesta de alcohol es muy difícil que vaya a mejorar. Y también en el caso de las enfermedades hepáticas autoinmunes, el manejo de base puede mejorar la condición del paciente. Pero me gustaría oír a los demás. De hecho, en el mes de septiembre salió un estudio publicado por el grupo italiano de la administración de albúmina de manera intermitente. Ellos estaban administrando una dosis de 40 gramos semanal en pacientes que tienen ascitis refractaria, que tienen hiponatremia, que no responde bien al tratamiento, y aparentemente la respuesta a largo plazo, considerando ya la visión al trasplante, porque son pacientes que tienen mayores complicaciones, pareciera ser buena, pero es un grupo realmente todavía pequeño, son alrededor de 150 pacientes, y esto también habría que traspolarlo a México, porque son pacientes que luego no me toleran tantas dosis de albúmina, sobre todo en dosis altas de 40 gramos, ¿no? Sí, exactamente, era lo que iba a agregar también, que el grupo italiano es lo que está o ha estado estudiando desde hace tiempo, esta administración semanal de 40 gramos de albúmina, pero en pacientes sobre todo que van a llegar al trasplante hepático, pero de acuerdo con todo lo comentado. Y lo otro que uno se pregunta, que es interesantísimo el tema de la albúmina, es ¿y por qué la albúmina hace que mejoren? Entonces, algo bien importante de lo que se está estudiando de la albúmina es que, si bien todos sabemos que pues es uno de los principales responsables de mantener la presión oncótica intravascular, otras propiedades que tiene es que esto que nos comentaba Aldo de la albúmina funcional, tiene propiedades que actúan como antioxidantes, que pueden modular la inflamación y además es un scavenger, es decir, es como el que va barriendo toda la basura, ¿no? Las citocinas proinflamatorias, etcétera. Entonces, estas son las propiedades que explican que de alguna manera en estos pacientes crónicamente enfermos, con un perfil inflamatorio muy importante, seguramente con un estrés oxidativo importante, que influye en mayor descompensación, esta administración crónica de albúmina podría estar modulando estos aspectos y por eso podría ser que requieren menos paracentesis o tienden a estar más estables.
por supuesto que se tiene que seguir estudiando, pero hay muchas otras propiedades de la albúmina, además de la clásica que conocemos, que es algo interesante porque puede servir como un puente para que el paciente también llegue en mejores condiciones a su trasplante. Pues muy bien, adelante, doctor ¿Alcanzamos Nicolás? todavía? Sí, ¿verdad? Aldo, regresando un poco al tema de la sarcopenia retomando pues la pregunta que se hizo, de repente dices, bueno, es que aquí ya el trasplante ya es fútil en este tipo de pacientes, necesitamos algún punto de corte como para poder seleccionarlos. Y mencionabas también que algunos de los pacientes pues se hospitalizaban y se hacía este tipo de prehabilitación, ¿no? de esta situación. ¿Ustedes lo hacen actualmente y a cuáles pacientes son a los que eligen? Digamos, sé que no hay un punto de corte en especial, pero en su práctica, en su centro, ¿a cuáles pacientes seleccionan para este tipo de prehabilitación? Sí, una pregunta muy, muy importante. Aquí la cuestión es que me parece que la sarcopenia y la fragilidad por sí solas no las podemos considerar como criterios absolutos para incluir o excluir a algún paciente para trasplante, pero como lo hacemos en la práctica clínica, tenemos que integrarla al paciente en general. Esto es, si tenemos un paciente que lo vamos a evaluar para trasplante hepático y el paciente es menor de 65 años y el paciente no tiene comorbilidades importantes, tiene un buen estado cardiovascular, respiratorio, y el paciente tiene sarcopenia o fragilidad y son graves, ese es el paciente que sí lo internamos, le damos apoyo nutricional, muchas veces con sonda enteral, y le ponemos a un fisioterapeuta para que nos trate de apoyarlo de manera intensa, y lo revaloramos en un lapso de un par de semanas, y esos son los pacientes que pueden considerarse para trasplante. Ahora, si el paciente tiene más de 65 años, el paciente tiene enfermedad coronaria, tiene enfermedad pulmonar de base, el ya tener sarcopenia o fragilidad severa puede ser definitivamente otro criterio para excluir al paciente, porque son pacientes que van a tener un pronóstico muy, muy desfavorable después del trasplante hepático. Pero sí necesitamos definitivamente marcadores más objetivos y en nuestra población. Algún ejemplo es que cuando pusimos los puntos de corte para el consenso norteamericano de sarcopenia, había centros en Asia, específicamente en Japón, que utilizaban nuestros puntos de corte y el 90% de los pacientes eran sarcopénicos. O sea, eso quiere decir que debe de ajustarse a la población, y me parece que necesitamos mejor evidencia en población mexicana. Gracias. Gracias. Sí, lástima que no está Fernando Gallegos, pero él mencionó las estatinas como manejo de hipertensión portal y de descompensación hepática, y menciona que aún está en investigación. ¿Ustedes están utilizando estatinas en su práctica clínica? Sí, doctor Baldovín, gracias por la pregunta. La verdad es de que utilizamos las estatinas en el paciente que tiene cirrosis compensada, no las utilizamos nunca en el paciente que tiene cirrosis descompensada, porque el riesgo de rabdomiolisis y efectos secundarios es muy alto, pero reconociendo que sobre todo en el paciente que tiene alguna indicación por dislipidemia o cardiovascular para las estatinas, que son muy importantes, y que este es un mensaje importante de permear, porque las estatinas se han asociado en estudios de población abierta con pacientes con enfermedad crónica con mejoría en el pronóstico, y también en estudios preclínicos. Y definitivamente hay evidencia en donde el paciente que tiene enfermedad hepática crónica o cirrosis compensada son seguras. Entonces, generalmente sí las utilizamos, pero definitivamente no hay todavía algún ensayo clínico controlado en pacientes con cirrosis compensada, aleatorizado, similar a los beta bloqueadores, que hayan demostrado que tengan un efecto de beneficio en relación a reducción en la descompensación o mejoría en la sobrevida. Pero la verdad es que sí las utilizamos en combinación con beta bloqueadores. También en esta parte. Gracias. Sí, en la práctica clínica también aquí las utilizamos, y sobre todo en el escenario en el que el paciente, si tiene la indicación de tomar estatina por alguna otra comorbilidad, no se la retiramos, se la dejamos, y de preferencia siempre nos vamos por la simvastatina, que son los estudios en los que se hizo de manera inicial la familia de las estatinas, porque también está asociado a rabdomiólisis y hay reportes con DILI. Pero sí, también en otro escenario es en aquellos pacientes que es un poco más resbaloso todavía, en aquellos pacientes que no son respondedores a beta bloqueador, podemos tener todavía una ganancia ahí para
disminuir el gradiente de presión portal. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia a todos ustedes, a todos los profesores nacionales e internacionales aquí presentes por sus excelentes ponencias y nos vemos en 20 minutos para continuar con este curso precongreso tan interesante.